Esta es una sija, una charla del Rebbe del año Tov Shin Mem Gimel 1983 sobre el día de Asara B'Teves, el 10 de Teves. Nuestros sabios explican que ese día Somach Melech Babel es Yerushalayim, sitió el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, en el año 425 antes de la era común, la ciudad de Yerushalayim. Este evento llevó posteriormente a la destrucción del primer templo y al comienzo del exilio del pueblo judío, de la tierra de Israel, etc. Entonces, al respecto de este asunto, el Rebbe explica qué significa este día de Asara B'Teves, el 10 de Teves, y qué enseñanza podemos extraer de este asunto de que ocurrió en Asara B'Teves, el 10 de Teves, que Nebuchadnezzar rodeó la ciudad de Jerusalén. En el ayuno del 10 de Teves encontramos que la idea, la razón por la cual este ayuno ocurre, hacemos este ayuno, es porque en este día Somach Melech Babel al Yerushalayim, rodeó el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, Yerushalayim, y la llevó en opresión y sufrimiento, aflicción, etc. Ese sitio duró un montón de tiempo, etc. Con esto comienza en general el concepto del Golus, el concepto del exilio. Los eventos posteriores que ocurrieron, el 17 de Tammuz, que hay una discusión entre nuestros sabios si se refiere a la época del primer templo, la época del segundo templo. El 17 de Tammuz fue penetrada la muralla de Yerushalayim. O sea, primero fue rodeada, como 3 años después fue penetrada la muralla de Yerushalayim. Y el 9 de Av es la destrucción tanto del primer templo como del segundo templo. Y el 3 de Tishrei, todos son eventos posteriores al 10 de Teves. El 3 de Tishrei, o en Rosh Hashanah, como discuten nuestros sabios también, fue asesinado Gedalia ben Ahikam, y por lo tanto ayunamos en todos estos 4 eventos. El 10 de Teves, Asara B'Teves, el 10 de Teves ayunamos porque la ciudad fue rodeada. El 17 de Tammuz ayunamos porque la ciudad fue penetrada. El 9 de Av ayunamos porque el templo fue destruido. Y el 3 de Tishrei, o Rosh Hashanah no se ayuna, pero hay una discusión sobre cuándo fue asesinado Gedalia. El 3 de Tishrei en la práctica ayunamos por el asesinato de Gedalia ben Ahikam. Todos estos eventos, una proyección del sufrimiento, del sitio de Yerushalayim. Es decir, ¿dónde comienza toda la destrucción del primer templo, segundo templo, el exilio que estamos viviendo hasta el día de hoy? Pues el comienzo de todo esto es el sitio de Nebuchadnezzar sobre Jerusalén. Y podríamos decir, como se habló en otro lugar también, que esta es la explicación de una idea que trae el Abu Dharam. Abu Dharam es un libro sobre las costumbres del pueblo judío, uno de los primeros de Rishonim, de los primeros comentaristas, aproximadamente año 1300, 1400 de la era común. Y él explica cómo es la estructura del Sidur, del rezo y diferentes costumbres de lecturas, etc. Él explica ahí que el ayuno del 10 de Teves tiene una fuerza y es más estricto que los otros 3 ayunos mencionados recientemente. ¿Cuál es el asunto especial del 10 de Teves? Que incluso si caía en Shabes no se ayuna, está prohibido. El Shabes es un día, Kalas a los Shabes Oinim. Shabes es un día de placer, entonces no se ayuna en Shabes, excepto una excepción específica, Tainis Halov, un ayuno de un sueño, etc. Es una cuestión muy particular, pero no se ayuna en Shabes. Y sin embargo, Asara B'Teves tiene algo más estricto que los otros ayunos, a pesar de que son todos ayunos rabínicos. En la Torá el único ayuno que está mencionado es Yom Kippur. Dice la Torá, van a afligir sus almas. Nuestros sabios explican que esto significa 5 cosas específicas, entre las cuales está el ayuno. Lo cual es el asunto más estricto en el 10 de Teves que en el resto de los ayunos, que incluso si caía en Shabes, el 10 de Teves, como es sabido, que antiguamente el mes se declaraba, el comienzo del mes se declaraba de acuerdo al Beis Din, de acuerdo al juzgado que vio, o testigos que vieron el comienzo del mes, es decir, la luna nueva. Los meses en el judaísmo siguen el ciclo de la luna, no el ciclo del sol, por eso tienen 29 o 30 días, pero no es el momento para explicar toda la cuestión. Sin embargo, la idea es que no empezaban siempre en el mismo momento, solamente se determinaba de acuerdo al testimonio de testigos que vieron la luna nueva. Entonces podía ocurrir que el 10 de Teves caiga en Shabes. Y dijimos que es un día de ayuno el 10 de Teves, pero Shabes no es un día de ayuno, y sin embargo explica la Abu Dharam que si el 10 de Teves o Asara B'Teves caía en Shabes, no podían desplazar ese ayuno para otro día, por cuanto está escrito en el versículo en Yehezkel,
en la esencia de este día rodeó el rey de Babel a Jerusalén, etc. Es decir, así como está escrito al respecto de Yom Kippur en la Torá, en la esencia de este día hay que ayunar. De la misma manera está escrito sobre 10 de Teves en la esencia de este día. Quiere decir que ese día no es inamovible. Es inamovible. No como en Argentina, que los feriados a veces los cambian de día para que convenga por el fin de semana largo, etc. El Asara B'Teves, dice la Botaram, es inamovible porque está escrito en la esencia de este día, no se puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? No lo dice la Botaram. El Rebbe explica el porqué de lo que explica la Botaram, por cuanto este día, la Asara B'Teves, el 10 de Teves, es la raíz de todos los otros eventos del exilio, todos los otros eventos de ayuno que llevaron al exilio, etc. Por eso es más grave, porque es el comienzo de todo esto. Y por cuanto la destrucción del segundo templo y el exilio que vino después de la destrucción del segundo templo, en el año 69-70 de la era común, y este exilio dura hasta el día de hoy por más de 1900 años, esta destrucción es una proyección de la destrucción del primer templo, es una continuación de la destrucción del primer templo, y en particular, que incluso la redención en la época del segundo templo, o sea, destruyeron el primer templo, ok, hubo una época, 70 años de Golus, de exilio, después hubo un retorno a la tierra de Israel, con Ezra, Nehemia, etc. Un retorno a la tierra de Israel, una construcción del segundo templo, una especie de redención. Sin embargo, esa redención no fue completa. Como es sabido, dicen nuestros sabios en el Talmud, que en el segundo Beis Hamikdash, en el segundo templo, faltaban 5 cosas, etc. Es decir, no estaba completo, no era pleno tal y cual era el primer templo. Por ejemplo, no estaba el Aarón, no estaba el arca, no estaba el fuego que salía del altar, etc. Como sea que significan estas 5 cosas. La redención del segundo templo no fue tan plena como la época del primer templo. Quiere decir que tras la destrucción del primer templo comenzó un exilio que continúa básicamente hasta el día de hoy, porque el segundo templo fue una especie de media redención, por llamarlo de alguna manera. Y esa destrucción del primer templo, ¿cuándo empieza realmente? Con el rodeo, con el sitio de Melech Babel, el rey de Babel, a Jerusalén. Surge entonces que el 10 de Teves es el comienzo y la causa de todo el concepto del Golus, todo el concepto del exilio. El Rebbe trae una nota interesante, que Mitzrayim, el hecho de que el pueblo judío vivió 210 años en Egipto, etc., esto no fue el comienzo del exilio. ¿Por qué? A pesar de que se llama Golus Mitzrayim, el exilio de Mitzrayim, en este contexto, por cuanto el exilio de Mitzrayim fue antes de la entrega de la Torá, podemos decir que empezamos a contar el concepto de Golus y Geula, de exilio y redención, a partir de la destrucción, o el sitio, mejor dicho, del Jerusalén en la época del primer templo. La Torá dice una regla general que Akadosh Baruj Hu, Dios, adelanta la cura antes que la enfermedad. La explicación de esto es que Dios da fuerzas para tener la forma más elevada de refúa, de curación, que es la forma de, como dice la Torá, toda la enfermedad que puse en Mitzrayim, todas las macois, las plagas, etcétera, los problemas de Mitzrayim, de Egipto, no los voy a poner sobre ti. Es decir, ¿cuál es la forma de cura, por así decir, más elevada que hay? Que de entrada uno no tiene enfermedad. Directamente ni siquiera estás enfermo. No solamente que la cura ayuda de aquí en adelante, o incluso que la cura genera un efecto retroactivo, como si la persona no hubiese estado enfermo, sino más aún, de entrada no hay enfermedad. Este es el lugar, la forma más poderosa y más elevada que hay de refúa, de curación. De aquí se entiende que al respecto de este golpe, de esta enfermedad, entre comillas, del exilio, Akadosh Baruj Hu también Dios adelantó la cura antes que la enfermedad. Nosotros vivimos en una especie de enfermedad de exilio, y esta enfermedad, en realidad, existía la cura antes siquiera de la enfermedad. Incluso antes de que haya comenzado el concepto del Golus, del exilio, que fue, como mencionamos, el cual es el comienzo del exilio, cuando el rey de Babel, Babilonia, rodea la ciudad de Jerusalén, etc. Antes de que eso ocurra, Dios ya había mostrado en qué consiste la refúa, la cura, en forma de, como dice el versículo, no voy a poner sobre ti enfermedad. Antes del exilio ya estaba la cura del exilio. Nuestros sabios dicen que la razón por la cual
este exilio es tan fuerte y tan largo, al punto tal de que, como dicen nuestros sabios, nunca se informó cuándo íbamos a ser redimidos. Al respecto del primer exilio, es decir, la destrucción del primer templo, el pueblo judío estuvo 70 años en Babilonia, Persia, etc. Y retornamos. Y los profetas ya habían indicado, Irmiau ya había dicho claramente, está en el Sefer Daniel también, que íbamos a estar 70 años fuera de la tierra de Israel y después íbamos a retornar. Es decir, al respecto del primer exilio, la primera destrucción, se nos indicó cuándo íbamos a retornar. Sabíamos cuándo íbamos a retornar. Pero al respecto de este exilio, en ningún momento se nos indicó cuál es la gravedad de este exilio, cuál es lo que llevó a este exilio tan terrible que no sabemos cuándo va a terminar. La causa de este exilio fue, como dicen nuestros sabios, sinas hinam, odio infundado. Y de acuerdo a esto es obvio y es claro que la medicina, la cura, digamos, de la Geule, la redención de este golus, de este exilio, es el opuesto a la causa que llevó al exilio. Si el exilio está por sinas hinam, por odio infundado, entonces ¿cuál es la cura? Avas hinam, amor infundado, amor al prójimo, y en forma más completa, es decir, unión absoluta dentro del pueblo judío. Esto es lo que va a generar que la causa de este exilio, que fue el odio infundado, se destruya. Si no hay más causa, pues entonces automáticamente desaparece la consecuencia. Esto es al respecto de la época del segundo templo, sinas hinam, odio infundado. Y también al respecto de la destrucción del primer templo, que ocurrió no por esta causa que mencionamos de odio infundado, sino por las tres transgresiones de avodah zarah, idolatría, gilu y arayos, relaciones prohibidas, shfichus damim, asesinato, como explican nuestros sabios en el Talmud. Es sabido, a pesar de que la cuestión en la época del primer templo no fue el odio infundado, pero es sabido lo que dicen nuestros sabios, que incluso si los Yehudim, si los judíos somos oib de avodah zarah, Hasu Shalom, somos idólatras, Dios libre y guarde, si estamos en forma de actus, de unión entre nosotros, si hay hermandad, etc., nada tiene gobierno por sobre nosotros. Nada tiene gobierno por sobre nosotros. Es decir, en la época del primer templo, por cuanto ellos tenían Avas Israel, amor al prójimo, el golus, el exilio, duró solamente 70 años. Y si nosotros, que estamos más de 1900 años en exilio, no terminó este exilio, y la causa del exilio es sinas hinam, odio infundado, hoy veis, mir, qué terrible, cuán terrible habrá sido el odio infundado entre las personas, que hasta el día de hoy estamos en exilio por esto. Tenemos que decir entonces, de vuelta, la causa de la destrucción del segundo templo, odio infundado. La causa de la destrucción del primer templo, dicen nuestros sabios en el Talmud, tres transgresiones: idolatría, relaciones prohibidas, asesinato. Y nuestros sabios explican que si el pueblo judío está en forma de achdus, de unión, no hay nada que nos pueda gobernar. Tenemos que decir entonces que incluso antes de que haya comenzado este golpe, esta enfermedad del golus del exilio, en el sitio propiamente dicho, como dicen nuestros sabios, Somach Melech Babel, sitió el rey de Babel a Jerusalén, Dios en ese sitio mismo ya nos dio la fuerza para tener Shalom y Achdus, paz y hermandad. Es decir, adelantó la cura a la enfermedad. Sí, el comienzo de todo el golus y el exilio, que incluye odio infundado, incluye idolatría, incluye relaciones prohibidas, incluye asesinato, etc. Si el comienzo de todo eso fue el rodeo, el sitio de Jerusalén en manos de Nebuchadnezzar, en manos del rey Nebuchadnezzar a la ciudad de Jerusalén, etc. El comienzo de todo eso fue eso. Quiere decir que antes de eso, Dios ya tiene que habernos dado la cura. Y la cura para la destrucción del primer templo, la cura para la destrucción del segundo templo, para todo el golus, para todo el exilio. Porque la causa es Somach Melech Babel de Jerusalén. Rodeó, sitió el rey de Babel de Jerusalén. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la cura? ¿Cómo vemos esa cura que Dios dio y la fuerza para superar todo este golus que Dios nos dio incluso antes de todo el golus, de todo el exilio? Entonces ahora me explica de la siguiente manera. ¿Cuál es el concepto de un sitio? De una ciudad siendo sitiada, en forma simple, de pashtus, en forma bien sencilla, es que no hay nadie que sale y nadie que entra. Nadie puede salir de la ciudad,
nadie puede entrar en la ciudad, etc. Es decir, hay una situación en donde todos tienen forzosamente que quedarse juntos en la misma ciudad. Y ningún extraño que no es de los asentados en la ciudad de Jerusalén, que es de los habitantes de la ciudad de Jerusalén, no puede entrar. Ningún extraño puede entrar. Ninguno puede salir, pero tampoco ninguno puede entrar. Y están solamente los Yehudim. Esto es un punto en el concepto del sitio. Nadie puede entrar ni salir, solamente Yehudim todos juntos. Y el segundo punto del sitio están en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el concepto de la ciudad de Jerusalén? Como dice el versículo, Ir Shehubra la Yachta, una ciudad donde todos juntos nos juntamos, valga la redundancia. Une y unifica a los Yehudim. Entonces, por un lado nadie puede entrar ni salir, por el otro lado están en Jerusalén. Más aún, el concepto de Jerusalén no es solamente la unión de los Yehudim porque están todos juntos en un mismo lugar, sino que como está indicado en el nombre Jerusalén. ¿En qué consiste la palabra Jerusalén? En realidad consiste en la unión de dos palabras. Ira, Sholem, el temor pleno, la plenitud en el temor a Dios, la plenitud en el vínculo con Dios. Y como está escrito en los comentaristas, en los Rishonim, los primeros comentaristas del Talmud, que Jerusalén influenciaba y generaba temor a Dios en aquellas personas que solían ir a Jerusalén para ver cómo se trabajaba en el Beis Hamikdash, en el templo, salían inspirados. Y esto quedaba la marca, digamos, de esta inspiración que ellos veían en las 3 fiestas de peregrinación en Jerusalén, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Esto quedaba durante todo el año y se lo llevaban a su casa de vuelta y vivían todo el año con esa inspiración que habían visto en Jerusalén, que dice que Jerusalén tenía un efecto muy poderoso en las personas. Es decir, el sitio en Jerusalén llevó al hecho de que no solamente todos los Yehudim, todos los judíos estaban en Achdus, estaban todos juntos en un mismo lugar, sino que más aún, esa unión fue en un lugar que llevaba a Shleimus Ha'ira, Jerusalén, la plenitud en el temor a Dios. Es decir, una unión entre las personas que estaba fundada en Toiro Mitzvahs, en Kedusha, en santidad. Este es el concepto de que el rey de Babel sitió Jerusalén. Ese concepto de que estaban todos juntos en Jerusalén. 2 puntos básicamente. Todos juntos y en Jerusalén. Jerusalén representa la influencia, generar en cada persona temor a Dios. El comienzo de todo el golus, de todo el exilio, entonces, fue en forma de que el golpe mismo, la enfermedad misma, que sitió el rey de Jerusalén, el rey de Babel, Jerusalén, etc., este sitio mismo fue en forma de refúa, en forma de curación. El sitio mismo era la curación. Todo lo contrario. La refúa, la curación fue anterior todavía a la enfermedad. El asunto de Achdus, el asunto de unión entre las personas, que genera un sitio, el hecho de que están todos juntos, comienza en forma revelada inmediatamente en el comienzo del sitio, en el primer instante, en que nadie puede ni entrar ni salir. Después, a lo largo del tiempo, empieza a haber problemáticas, y falta comida, y falta agua, y falta medicinas, y hay enfermos, y problemas, etc. Pero en el instante en que comienza el sitio, cierran las puertas de la ciudad, nadie puede entrar, nadie puede salir. En ese momento, antes de que empiecen los sufrimientos, y la opresión, la aflicción, etc., del sitio, y cuanto más aún, que esta curación, por así decir, es anterior a que se cumpla el objetivo del enemigo, que es tomar la ciudad. Es decir, está clarísimo que la curación precedió al problema. El problema realmente empieza tiempo después de que se inició el sitio. Pero en el momento en que se inicia el sitio, ahí ya hay un mensaje poderoso, que ese mensaje está dividido en 2 partes. Estamos todos juntos en la ciudad de Jerusalén. Recién empezó el sitio, cerraron las puertas, todavía no hay problemas, todavía no hay enfermedades. Recién empezó el sitio, estamos todos juntos en Jerusalén. ¿Y en dónde? En Jerusalén, no solamente todos juntos, sino que en Jerusalén. Y de acuerdo a esto se entiende esta idea de expresión, esta forma en que fue expresada el problema o la razón del ayuno de Asara B'Teves, el 10 de Teves, que es una expresión totalmente poco común, una expresión muy poco común en las palabras de nuestros sabios. Somach Melech Babel, rodeó el rey de Babilonia, que la palabra Somach también significa smijo, apoyo, ayuda, sostén.
Eso es smicha, soy Hashem lejano noiflim. Dios apoya y sostiene a todos los que se caen, como dice el versículo en los Salmos. Entonces, claramente, en la forma en que nuestros sabios expresaron la razón por la cual ayunamos el 10 de Teves, en esas mismas palabras está expresada esta idea de que la cura precedió a la enfermedad misma. En el sitio es un apoyo que Dios nos estaba dando, era un mensaje que Dios nos estaba dando. Muchachos, ustedes tienen que tener actos, tienen que tener unión entre ustedes. Muchachos, ustedes tienen que ser conscientes que están en Jerusalén, que eso genera ira sholem, plenitud en el temor a Dios, en el vínculo, etc. Y más aún, esto no fue una situación en la cual los Yehudim hayan entrado por su propio libre albedrío, ellos eligieron estar sitiados, etcétera, encerrados, sino que Nebuchadnezzar forzó a los judíos a encontrarse en esa situación, que en forma natural, cuando las personas se encuentran en esa situación, genera Achdus Israel, genera unión entre las personas, y ocurrió en Jerusalén junto con el Beis Hamikdash, y esto era la forma que teníamos para anular todo este sitio, de manera tal de que ni siquiera, como dice el versículo, nunca hubiese ocurrido ni la destrucción, ni las problemáticas, ni las enfermedades, ni los sufrimientos del sitio. En el momento en que cerraban la puerta, tendría que haber escuchado el mensaje: estamos todos juntos en Jerusalén, Yerushalem, esto es lo que puede salvarnos. El Rebbe pone entre corchetes: pero por cuanto tenemos libre albedrío, esta situación de sitio no generó verdadera unión entre las personas, y automáticamente Nebuchadnezzar pudo conquistar y tener gobierno por sobre el pueblo judío, etc. Anteriormente dijimos que nuestros sabios dicen que cuando el pueblo judío estaba Achdus, en forma de unión, nadie puede gobernar por sobre nosotros. La prueba de que no estamos en Achdus, de que no estamos en unión, etc., es que efectivamente estamos en Golus, estamos en exilio. Entonces, si bien el mensaje para ellos en su momento, la destrucción del primer templo, 425 antes de la era común, el mensaje estaba clarísimo: están todos juntos en Jerusalén, Ira Sholem, la unión del pueblo judío en Kedusha, en santidad, Toiro Mitzvos, vínculo con Dios. Ellos no aceptaron el mensaje, o no lo entendieron, no lo tomaron, no sé, hay que estar ahí para saberlo. El punto es que no tomaron el mensaje, no se hicieron cargo, no fueron conscientes del mensaje que les estaba dando Nebuchadnezzar, que es decir, les estaba dando Dios directamente. Y por eso el templo fue destruido. Entonces, simplemente volviendo un poco para atrás, para aclarar las ideas, el Rebbe trajo del Talmud, que la destrucción del segundo templo fue por odio infundado. Falta de unión, falta de amor, aprecio entre las personas. La destrucción del primer templo fue por 3 transgresiones de idolatría y relaciones prohibidas y asesinato. Entonces, aparentemente uno podría pensar: ok, pero acá estamos hablando de la destrucción del primer templo que rodeó el Melech Babel, el rey de Babilonia, etc. ¿Qué tiene que ver con Achdus? ¿Qué tiene que ver con unión? Entonces el Rebbe explicó, en las palabras de nuestros sabios, que si el pueblo judío está en Achdus, en unión, nada puede gobernar por sobre ellos. Entonces, si Nebuchadnezzar tuvo el poder para gobernar por sobre nosotros, es porque no tuvimos unión entre nosotros. Y el mensaje estaba claro: estábamos siendo rodeados, todos juntos, encerrados en Jerusalén, y no tomamos el mensaje. El asunto de los 4 ayunos mencionados al comienzo de la clase es, como escribe Maimónides, Rambam, para despertar los corazones, para abrir los caminos de la tshuva, del retorno, del arrepentimiento, etc., el revínculo con Dios, que a través de recordar las cosas que llevaron al exilio, todos esos sufrimientos, a través de recordarlos y revivirlos, etc., retornemos al mejor, cambiemos, seamos mejores. Se entiende entonces que Asara B'Teves, el 10 de Teves, recuerda a los Yehudim, primero que nada, que el camino para anular aquellos sufrimientos es a través de Avas Israel, amor al prójimo, de Achdus Israel, y unión con cada uno de los Yehudim. Es decir, como dijimos anteriormente ya varias veces, estas dos cuestiones de estar todos juntos y en Jerusalén, este era el mensaje de Makdim Refu Alamaka, de que Dios adelantó la cura al problema propiamente dicho, a la enfermedad misma. Entonces nosotros que estamos, por así decir, dentro del golus, del exilio, de la enfermedad, a través de entender lo que ocurrió en ese momento y a través de escuchar los mensajes de ese momento, tenemos en nuestras manos la capacidad de
anular el golus, anular el exilio en forma completa. Todos los Yehudim, todos los judíos tienen que estar, en su momento estuvieron encerrados todos juntos, en forma de Jubra la Yachtav, como dice el versículo, estábamos todos unidos ahí, todos juntos. Y con una unión que está relacionada con Shleimus Ha'ira, Yerushalayim, y el Beis Hamikdash y el templo, que se refiere también, el pone entre paréntesis, al templo interior de cada uno, en el interior de cada uno, como dicen nuestros sabios sobre los versículos, hagan un templo para mí, voy a recibir dentro de ustedes, dentro de ellos, un templo de ellos, debería decir, hagan un templo y voy a recibir dentro de él, o hagan varios templos, como tuvo el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, luego el tabernáculo en Shiloh y en Noib, en Givón, diferentes lugares, luego el primer Beis Hamikdash, el segundo Beis Hamikdash. ¿Por qué no dice, háganme varios templos y voy a recibir dentro de ellos? Entonces nuestros sabios explican, en el interior de cada uno de nosotros reside Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo para que resida la presencia de Dios en ese templo. Entonces, por un lado estaban todos los Yehudim juntos. Tenemos que estar nosotros hoy todos juntos. Tener Achdus, unión, Ahavas Israel, amor al prójimo. Y por el otro lado estaban todos juntos en Jerusalén. Es decir, en algo que despertaba y llevaba al temor a Dios, y estaban juntos con el Beis Hamikdash, con el templo, es decir, el templo interior de cada uno. Vemos las historias como fueron en la época de Asara Beteibes, el día de Teibes, 425 años antes de la era común, y las proyectamos hasta ahora, para nosotros, para obtener enseñanzas de ellos. Como dijimos, trajimos del Maimónides, de Rambam. A través de entender y recordar esos eventos, nosotros hoy podemos hacer tshuva. Y sabemos en qué asunto tenemos que hacer tshuva. Entonces va a haber un anulo de los ayunos, como está escrito, que no solamente se van a anular los ayunos, sino que se van a transformar en días de alegría, días de regocijo. Y por cuanto este descenso de Asara Beteibes fue el más grande y más poderoso y más grave que todos los otros descensos, el ayuno de Asara Beteibes, como empezamos la charla, fue el más grave de todos, que recordemos que si caían Shabbos, ayunaban también en Shabbos, porque dice, la esencia de este día, ese es el comienzo de todo el exilio, y es el más grave de todos los ayunos, y la causa principal de todos los ayunos, y en esa misma causa tenemos el mensaje de cómo resolverlo. Entonces, por cuanto este descenso de este día de Asara Beteibes, día de Teibes, es el más grande, automáticamente la elevación que podemos lograr en este día es la más grande también. Y vamos a llegar al nivel de Etzem Hayom, la esencia de este día, en similar a Yom Kippur, sobre el cual también está escrito Etzem Hayom, la esencia de este día, pero en forma positiva, digamos, no para ayunar en ese día, sino vamos a interpretarlo en forma positiva. Como dice sobre Yom Kippur, Shabbosen es un día de Shabbos, de descanso y vínculo con Dios extremadamente largo, que está, es decir, superior a Shabbos incluso, porque sobre Shabbos está escrito que es Shabbos, día de descanso. Sobre Yom Kippur está escrito Shabbosen, un doble Shabbos. Entonces comparamos a Asara Beteibes con Yom Kippur, no solamente para compararlo en lo negativo, digamos, en el día de ayuno, sino compararlo con la cuestión positiva de un día que trasciende incluso el Shabbos, como decimos a Asiri y Kodesh, el 10º que es Asara Beteibes, y el 10 es Yom Kippur también el 10. Asiri y Kodesh es ser algo santo para llegar al Yom Shikule Shabbos, el día que va a ser todo Shabbos, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.